viene. Noticias 7. Bajo supervisión adulta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 7. Les contamos que autoridades defienden el contenido del proyecto de ley que busca combatir la especulación del valor de la tierra y aseguran que actores políticos buscan también generar confusión entre la ciudadanía. Guillermo Belmonte, director zonal del Servicio de Rentas Internas, asegura que más de la mitad de la población, que ya cuenta con una vivienda propia, no deberá pagar ningún tributo por motivo de especulación de la tierra. El 64% de la ciudadanía ya tiene vivienda propia. Y si ya tiene vivienda propia antes de la promulgación de la ley, quiere decir que no van a pagar el impuesto a la especulación de las tierras. Belmonte explica con un ejemplo que en el caso de una vivienda adquirida a un valor de $85.000 en el 2017 y con mejoras por $15.000 asumidas por el propietario, el valor del tributo a pagar es incluso menor que el vigente desde 1970 por los nuevos ajustes que propone la reforma. Que en el caso propuesto de vender una casa después de 3 años, habiendo comprado en 85.000 y vendiendo en 135.000, tendría que pagar 1.437 con la propuesta de ley. Pero si no se reformara la ley y pasa lo mismo, se tendría que pagar 2.975. Paola Pavón, secretaria nacional de la política, recalca que en el texto se propone que la nueva tasa empiece a regir a partir de la segunda venta del inmueble o terreno. Uno compra una casa para vivir, no compra la casa para vender, y si la vende, esto se aplica desde la segunda venta del bien inmueble. Insisten en que el fin de este proyecto de ley no es recaudatorio, sino regulatorio, con el afán de beneficiar a quienes hoy en día no tienen vivienda propia. La vivienda es un derecho humano, así como es derecho humano acceder a salud, es un derecho humano acceder a educación. El Estado, en esos derechos que afectan a la mayoría de los ecuatorianos, tiene la obligación, no solamente la potestad, tiene la obligación de entrar a regular. Además, Belmonte explica que los constructores están exentos del pago de esta tasa, con lo que esperan el mercado inmobiliario mantenga su dinamismo. Con el proyecto de la ley ya no van a pagar plusvalía y tampoco van a pagar el impuesto a la especulación. Quedan exentos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el ministro de Industrias y Productividad, Santiago León, rechaza que la normativa ocasione perjuicios en la cadena productiva nacional. Por ello, invitó a los representantes de los sectores que se oponen a la misma a leer y también a conocer sus alcances. Todo el sector empresarial de Guayaquil decidió unirse y llevar una misma bandera, la de oposición frontal y en ocasiones sin fundamentos técnicos a la ley contra la especulación sobre el valor de las tierras. Pretende distraer a la opinión pública de los temas verdaderamente importantes. Otro sector que se opone a la nueva norma es el inmobiliario. Su representante en rueda de prensa sostuvo que el gremio, en teoría, analizó la ley, pero en la práctica expresó dudas técnicas. Por quienes conocemos los números del sector, y como digo, nos ha tomado 5 días, 7 días entender con claridad esta fórmula. ¿Cuánto le tomará pues al propietario de la hacienda, propietario de la finca, propietario del departamento, propietario de la casa, entender la fórmula? Lo cierto es que la nueva propuesta presentada el 1 de diciembre de este año contempla que los proyectos de construcción de vivienda estén exonerados del pago de dicho impuesto. Es decir, cuando el sector inmobiliario transfiere una propiedad a un promitente comprador, esa transferencia no grava este impuesto, porque obviamente el sector inmobiliario ha transformado esa propiedad, la ha invertido. Y existen actores políticos que por captar votos y generar pánico hablan de aparentes perjuicios y hasta pérdidas de empleo una vez que la ley se apruebe. Todas las familias ecuatorianas que dependen de este sector, sobre todo los que les acabo de señalar, esto traerá más desempleo. El ministro de Industrias y Productividad considera que estos criterios obedecen a un desconocimiento elemental de la norma y de sus alcances. Primero que diría es que lean la ley, ¿no? Yo creo que a veces mucha gente, y digo porque incluso con amigos cercanos, no, esa ley, ¿la leíste? No, no la he leído. Entonces, ¿de qué hablan? Yo creo que hay que leerla y creo que el concepto es adecuado. Evidentemente hay que analizar ya a profundidad el detalle de cómo se calculan los porcentajes de una ganancia razonable y esos temas hay que discutirlos. En Guayaquil, César Eduarte, Ecuador TV.
Y por su parte, el español Joan Clos, director ejecutivo de ONU Habitat, es un claro defensor del pago del impuesto a bienes inmuebles, pues asegura que quienes se benefician de la obra pública deben devolver algo al gobierno central o local. Entre 1997 y el 2006, Joan Clos fue alcalde de Barcelona, en España. De pocas palabras, pero directo, este español dejó huellas en su ciudad, toda vez que aplicó una política justa de pago de impuesto al terreno. Su política es clara: todo ciudadano que se beneficia de una obra pública debe recompensar el esfuerzo hecho por el municipio o por el gobierno central. El año anterior, en la Cámara de Comercio de Bogotá, Clos, mediante un ejemplo sencillo, dijo a los empresarios e invitados el por qué un ciudadano que se beneficia de una obra tiene que tributar por la acción recibida. Normalmente las economías de urbanización, parte del incremento del valor revierte en el sector público, en los países donde hay impuestos, revierte en el sector público en forma de impuestos. Pero como la modernidad avanza, las obras en el terreno no se detienen. El alcalde pavimenta la calle y pasa por allí una compañía, la compañía de aguas, e instala un sistema de distribución de aguas limpias para las viviendas futuras. En el ejemplo que cita Clos, el beneficiado recibió todo a cambio de nada. Y si luego pasa la compañía telefónica y tira un cable de fibra óptica, el campo de solar de patatas de mi primo continúa creciendo de valor. Has generado dinero y riqueza sin tú haber puesto nada. Conscientes de la existencia de negociados con el uso del suelo, en la conferencia Habitat 3 que se llevó a cabo en la capital, alcaldes de varias ciudades del mundo firmaron la Declaración de Quito. La misma consta de 7 puntos, 2 de los cuales ponen hincapié en la importancia de la verdadera administración por parte de los cabildos. El primero señala el compromiso de las ciudades para apoyar los procesos de descentralización y mejorar la autonomía municipal. Y el segundo es la participación activa de los ciudadanos y el sector privado en el desarrollo local. Son los puntos donde los alcaldes invitan a los ciudadanos a comprometerse con el desarrollo de las urbes, y qué mejor tributando cuando han recibido los beneficios de una obra. Temas que son compartidos por el Gobierno Nacional al enviar el proyecto de ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, el cual es analizado por la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y nuevamente sectores de oposición al gobierno convocaron a una concentración en la avenida de los Chiris, esta vez para manifestar su inconformidad con el proyecto de ley para evitar la especulación de la tierra. Desde las 17 horas llegaron al lugar de la convocatoria. Igual que a mediados del año pasado, los asistentes portaban banderas negras. Los gritos y consignas dirigidos en contra del presidente de la República. Uno de los organizadores es el activista Alfonso Pérez, quien decía que entre las razones para la protesta estaba el envío del proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional. Esa ha sido un detonante adicional a esta indignación. Quien tampoco negó que exista participación de organizaciones políticas de oposición. Debe haber gente de todos los partidos, debe haber gente de todos los movimientos. Otros ciudadanos, por su parte, decían haber sido invitados por un candidato a la presidencia. Amigo personal de Patricio Suquilanda desde la infancia. Se convocó por el medio del Facebook y estamos aquí. La policía buscaba mantener el orden y habilitar el tráfico vehicular. Sin embargo, la actitud de varios manifestantes generó uno que otro roce. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Guillermo Lasso, candidato presidencial, negó que su movimiento haya convocado a protestas por el tratamiento de la ley de control de la especulación de las tierras. Sin embargo, su compañero de fórmula, Andrés Páez, desde la ciudad de Cuenca, animó a la realización de las mismas y lamentó no poder participar de estas. El candidato presidencial por Creo, Guillermo Lasso, participó en la tarde de este miércoles de un conversatorio en la Cámara de la Construcción. En el evento, los participantes rechazaron en varias oportunidades el proyecto de ley que regularía la plusvalía. Creemos que el país no tolera ya ensayos populistas y demagógicos. Evento que se producía horas antes de la convocatoria a las protestas en la avenida Los Chiris. Esta se divulgó por medio de un comunicado como este, donde aparecía el logo de Creo y se recomendaba no acudir con banderas del partido. Se explicaba que Andrés Páez estaba tras la coordinación del mismo.
Al consultarle a Lasso al respecto, esta fue su respuesta. Por la ley de plusvalía quisiera saber... El movimiento Creo, ni Guillermo Lasso, ni Compromiso Ecuador han convocado a ninguna marcha. Lo que nosotros les decimos a los ecuatorianos es que rayen todo 21, y al rayar todo 21 el 19 de febrero, ustedes están votando para derogar este proyecto de ley. Además fue claro que no es democrático que ningún candidato se involucre en estas manifestaciones populares. Estamos en campaña política y no creo que ningún candidato debería interferir en la voluntad de los ciudadanos, allá aquellos que quieran organizarse. Algo que contradice lo expresado por su binomio en la ciudad de Cuenca, Andrés Páez, quien arengó la realización de estas protestas. Animo a todos los ecuatorianos para que protestemos de forma absolutamente frontal en contra de esta pretendida ley impulsada por el correísmo. Y lamentó no participar en las mismas. A las cuales me sumo, sin que pueda participar en ellas por hallarme en este recorrido, ya que hoy en la noche estaré en la ciudad de Loja. Andrés Páez fue uno de los principales incitadores de violentas movilizaciones en junio del año 2015, cuando se presentó el anterior proyecto de plusvalía, contrario a lo que describe. Las protestas siempre han sido cívicas y pacíficas y sin causar ningún daño a nadie, porque jamás se lo ha hecho. La ley de control de la especulación de las tierras se trata en la Asamblea apenas desde este miércoles. Sin embargo, ya se evidencian las expresiones políticas y el uso electorero de la misma. César García, Ecuador TV. Mientras tanto, la Plaza Grande, en el centro de Quito, fue el escenario escogido por la ciudadanía para informarse del proyecto de ley para evitar especulación sobre el valor de las tierras. Funcionarios del Servicio de Rentas Internas explicaron los objetivos de esta propuesta y sus alcances. En este espacio, quienes asistieron dieron a conocer sus inquietudes, mismas que ya fueron resueltas inmediatamente. Además, las organizaciones sociales se hicieron presentes en respaldo a este proyecto y cuestionaron la oposición de ciertos actores políticos. Desde el SRI piden al pueblo ecuatoriano que se informen sobre la propuesta a través de la página web de la institución. Vamos a una pausa, ya volvemos. Este viernes 9 de diciembre en Pensamiento Crítico junto a Carlos Rabascal dialogaremos con el concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Carlos Páez. Hablaremos de los contratos de operación para el transporte público y sobre el proyecto de ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida más como la Ley de Plusvalía. También estará con nosotros la pintora y restauradora Susana Falconi. Conversaremos del porqué de su muestra pictórica Vida Salvaje. Los esperamos este viernes 9 de diciembre en Pensamiento Crítico con Carlos Rabascal a partir de las 7 horas. Esta noche, en Mundo al Revés, el símbolo eterno de la revolución y soberanía cubana. De todos, de los revolucionarios, de los patriotas. Su vida, sus ideales y su legado. Hoy, 22:15. Preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía. Ayer lo estuve viendo en la televisión. Este es un lugar de parada obligatoria. Como embarazar el arte más grande. Este sábado a las 19 horas por Ecuador TV. Llegó el día de la verdad. Vamos a comparar tus megas con los gigas de CNT. ¿Cuánto pagas tu mensual? 20-24. ¿Cuántos megas te dan? 2000. ¿Quieres saber cuántos gigas te da CNT? Más de doble. Con ese precio y con tantos gigas, no tengo ni que pensarlo. En CNT voy a recibir mucho más. Siquiera unas 3 veces más. Es bastante. ¿Cuándo me voy a cambiar de plan? ¿Lo puedo cambiar ya? ¡Me cambio CNT! Queda demostrado. En CNT hay más gigas y planes mejorados para ti. Cámbiate a CNT y escoge un bono de 18 gigas o llamadas ilimitadas. Ellos ya se cambiaron. ¿Y tú? ¿Por qué no te cambias? Compara los megas de tu operadora en www.cntgigas.com.
¿Te imaginas un mundo de hielo? Descubre paisajes congelados y misteriosas criaturas en este fantástico viaje. Mundo de Hielo. Hoy, 20 horas. Estamos de regreso con más noticias. Les contamos que en el Ministerio del Deporte y con la presencia del primer mandatario Rafael Correa se cumplió un taller de políticas laborales, servicio público y seguridad social con el objetivo de superar varias inequidades existentes y garantizar los derechos de los trabajadores del país. Un taller producto de una evaluación de más de 8 meses que pretende optimizar el funcionamiento del servicio público a nivel nacional. Hemos podido revisar el día de hoy en beneficios, en temas de guarderías, temas de transporte, temas de uniformes en el sector público, que todo quede absolutamente homogenizado. Una de las inequidades que se busca superar es esas diferencias salariales entre sectores. Un ejemplo citado por el ministro de Trabajo fue el de los educadores y los militares. Profesores que recién ingresan al servicio público ganen menos que lo que gana un soldado que ingresa. No se trata de aquí de bajarle el salario a nadie, sino más bien el de buscar las alternativas que permitan homologar. Adicionalmente, se analizó los regímenes de seguridad social con el objetivo de universalizar este derecho. Se registran importantes avances como lo que sucedió con las trabajadoras no remuneradas del hogar. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Y efectivamente sobre la base de varias reformas que ya se han hecho al ISFA y al ISPOL, hemos podido hacer un análisis y un estudio para homologar también. El secretario de Estado también señaló que la próxima semana el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios sostendrá la primera reunión para fijar el salario básico unificado del 2017. Nuestra aspiración es que luego de 19 años podamos tener un acuerdo entre trabajadores y empleadores sin que el Ministerio del Trabajo pueda hacerlo mediante acuerdo ministerial o fijarlo de manera directa. Si no existiese aquello, si no existiese este acuerdo, pues como manda la ley, le corresponderá al Ministerio del Trabajo fijar el salario básico unificado. Posteriormente, el presidente de la República se reunió con el nuevo rector de la Ciudad del Conocimiento, Yachay. Se trata del mexicano PhD Carlos Castillo Chávez, quien con una amplia trayectoria en la Academia Internacional liderará la Universidad de Investigación. Tuvimos la oportunidad de presentarle el plan de 20 años, y así como discutir cuál es el estado de Yachay Tech. Me reuní con los estudiantes. Tenemos una universidad sólida, una universidad fuerte, un entusiasmo extraordinario. El rector Castillo recorrerá el país conociendo las autoridades de las universidades públicas con el objetivo de analizar posibilidades de vinculación a la investigación. César García, Ecuador TV. Ecuador mantiene la primera reunión de trabajo previo a ocupar la presidencia del G77 más China. El evento oficial de posesión será el próximo año. En este encuentro participan el actual presidente del Grupo de los 77 más China, el tailandés Virachai Placey, el secretario ejecutivo del G77, el consejero de la Misión Permanente de Tailandia ante Naciones Unidas, el canciller Guillaume Long, así como funcionarios del gobierno ecuatoriano. Por 2 días se desarrollará esta reunión de coordinación previo al traspaso de la presidencia del G77 a Ecuador. Es un honor, es un orgullo, es una apuesta estratégica, demuestra la importancia que Ecuador le da al ámbito multilateral y creo que demuestra también la importancia que el sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional en su conjunto le da al Ecuador. Virachai Placey, quien entregará su cargo en 2017, resaltó la importancia del G77 para fortalecer la cooperación sur-sur. Confío plenamente en que Ecuador contribuirá a fortalecer y promover la cooperación sur-sur y a establecer los lazos de solidaridad que existen, tanto con el apoyo de los Estados partes y también de la Secretaría General. Por su parte, el canciller ecuatoriano destacó el trabajo efectuado por la presidencia saliente y detalló los puntos que reforzará para avanzar hacia un orden internacional más equitativo e inclusivo. El G77 también es un foro desde el cual se viene luchando por mayor justicia fiscal, por terminar con estas prácticas de los paraísos fiscales, y al ser una prioridad para Ecuador, pues es un foro que tendrá
todo el apoyo desde la presidencia ecuatoriana. Esta será la primera vez que el país asuma la conducción del mayor grupo intergubernamental de la ONU. El G77 está integrado por 134 naciones y agrupa a países en vías de desarrollo para fomentar su cooperación. Olga Velasco, Ecuador TV. Y previo a la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, declarado por Naciones Unidas, el Consejo de Participación Ciudadana presentó los resultados del informe elaborado por nuestro país sobre esta materia. Según la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción es un delito grave que frena el desarrollo social y económico y que ningún país está inmune a esta problemática. Frente a esto, en los últimos años Ecuador ha creado e implementado instrumentos que permiten transparentar la información y sobre todo luchar contra la corrupción. Según Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, nuestro país en los últimos 9 años ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción en 5 ejes fundamentales. Por ejemplo, mejorar el sistema de contratación pública, así como promover una mayor participación de la población en esta problemática. Mientras más transparencia construyamos, menos vulnerable vamos a hacer al Estado para que se cometan hechos de corrupción. Es así que, como parte del Tratado Internacional de Lucha contra la Corrupción, el Consejo presentó el informe de los mecanismos de seguimiento de la implementación de este instrumento internacional. Dicho documento incorpora a criterio de Jarrín importantes reconocimientos para el Estado ecuatoriano en la implementación de acciones que reducen los actos de corrupción en el sector público. Y los avances básicamente están relacionados a perfeccionar la tipificación penal en los actos de corrupción y su eficiencia, y esto logrado a través de la aprobación del COIP, del Código Integral Penal. Además, en el informe se reconoce las nuevas normativas en materia judicial, pues se perfecciona la tipificación penal de los actos de corrupción y su eficacia, en casos como el de cohecho y enriquecimiento ilícito, incluso logrando resolver causas represadas de periodos anteriores. Por ejemplo, entre el 2010 y en lo que va del presente año se han resuelto 800 causas referentes a los delitos antes mencionados. Existen avances no solamente ya en la construcción de la norma, sino en la aplicación de la norma y en sentencias expresas por esos hechos y por esos delitos. El informe sobre la lucha contra la corrupción en nuestro país fue analizado por miembros de Guatemala y Surinam, como parte de los procedimientos de evaluación entre naciones. Otro punto muy específico fue la adquisición de bienes y servicios, ¿verdad?, que con nuevas metodologías como la subasta inversa y otras cosas que están en boga en nuestros diferentes países, para tratar de ir minimizando, primero de prevenir, de detectar, de castigar y de controlar ese flagelo que ha martirizado tanto a nuestros países como es la corrupción. Este viernes se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción y, según datos del Consejo de Participación Ciudadana, en los últimos años la recepción de confianza de los ecuatorianos en las instituciones y en la gestión estatal se refleja en la reducción del índice de percepción de esta problemática. Cuando logremos erradicar la impunidad, estaremos hablando de que estaremos construyendo realmente mayor transparencia. Carlos Flores, Ecuador TV. El plan de gobierno del binomio presidencial conformado por Dalo Bucaram y Ramiro Aguilar no especifica cómo plasmarían sus promesas de campaña en caso de ganar las elecciones. Su propuesta abarca 3 páginas. El más corto de los 8 planes de gobierno presentados por los candidatos presidenciales es el del movimiento Fuerza Ecuador. Dalo Bucaram y Ramiro Aguilar, en su plan de apenas 3 páginas, presentan en general propuestas en educación, salud, seguridad, libertad de expresión, ley de comunicación, entre otros temas. Sin embargo, no especifican cómo ejecutarían sus ofrecimientos electorales. En los próximos 10 días vamos a tocar la puerta de 1,5 millones de ecuatorianos para terminar de construir nuestro plan de gobierno. La eliminación del programa de cocinas de inducción sería el eje principal de su proyecto. Así lo aseguró cuando presentó su candidatura. Vamos a eliminar este pésimo programa de cocinas de inducción, que su verdadero fin es eliminar el subsidio del gas para los pobres. Pero Bucaram olvida 2 puntos. El primero es que el proyecto del actual gobierno del cambio de cocinas a gas por las de inducción es de abaratar costos, seguridad en el hogar y además beneficiarse de la generación de energía eléctrica que posee nuestro país con la construcción de nuevas centrales.
Mientras que el segundo punto que no menciona el presidenciable es que en enero de 1997, en el gobierno de su padre Abdalá Bucaram Ortiz, se incrementó el valor del cilindro de gas de uso doméstico a 15.000 sucres, es decir, $3 en aquella época, y además se eliminó el subsidio a dicho producto. Otro punto dentro de su plan de gobierno es la amnistía a los presos políticos. El restablecimiento de la figura de la primera dama es otra de las propuestas de Bucaram. Le daba el rostro de la madre al Estado ecuatoriano, trabajaba por la niñez, trabajaba por la familia. Esta figura fue eliminada por el actual gobierno como una medida de ahorro. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Jorge Glass y Lenín Moreno, luego de cumplir diferentes agendas en Manta, se reunieron para realizar un recorrido de algunas de las obras hechas por el Comité de Reconstrucción tras el terremoto. En estos recorridos dialogaron con los beneficiados de los proyectos. El ex vicepresidente Lenín Moreno estuvo este jueves en Manta inaugurando la conferencia Turismo Accesible. Luego de ello se reunió con el vicepresidente Jorge Glass para realizar un recorrido de las obras realizadas tras el terremoto. Aquí afirmó que es admirable el trabajo realizado por reconstruir Manabí. Había más de 11.000 personas en albergues, ¿verdad? Imagínense ustedes lo que significa desplazar a toda esa gente hacia su vivienda propia, y el pueblo ecuatoriano está muy agradecidos. En primer lugar a Jorge, a todo el equipo de reconstrucción, a todo el equipo de rehabilitación de Manabí. Las familias que antes estaban albergadas y ahora tienen sus hogares agradecieron la visita. Me siento muy feliz, especialmente por mi niña, que ha tenido siempre la ayuda del ex vicepresidente Lenín Moreno, y en este caso seguirlo apoyando para su presidencia, que siga adelante. Nosotros nos sentimos bien agradecidos y contentos porque gracias a Dios y a ellos hemos tenido nuestra casa. Luego de visitar el conjunto habitacional Sin Mi Casa, Lenín Moreno y Jorge Glass se dirigieron al Nuevo Tarqui, un nuevo parque comercial diseñado para más de 1.800 comerciantes que perdieron sus negocios en la zona cero de Manta. Esa promesa de dejar Manabí mejor que antes, quizás uno de los proyectos más emblemáticos es este mercado Nuevo Tarqui. Nos llena de compromiso y de fuerza para seguir trabajando aún más todavía. Los comerciantes emocionados esperan la inauguración de sus locales, que será la siguiente semana. Nos hemos reactivado y realmente es una gran oportunidad que nos han ofrecido y estoy muy agradecida y contenta. Yo creo que ya abriéndose aquí el Nuevo Tarqui, entonces tenemos una muy fuente de trabajo. Estamos con la ayuda de Dios y con la fe del presidente que todo se va a cumplir. Ay, me siento feliz de la vida. Desde Manta, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Tu esposo está por aquí. Si pudieras dedicarle a él un par de versos de tus canciones, ¿qué canción, qué versos le dedicarías ahora que te está viendo ahí a un ladito? Quiero que me hagas el amor, quiero que devores mi cuerpo, quiero que me muerdas los labios, quiero que me pase la mano. Y educadito cumple. Sí, todas las indicaciones. Pero por supuesto, si no, mi mamá te pega. No, mentira. De Contrabando. Hoy, 22 horas. ¿Piensas desaparecer de nuevo? Regresaré lo antes posible y te buscaré, ¿está bien? ¿Me lo prometes? Habrá sangre derramada por la traición de una familia. ¡Padre! ¡Padre! La princesa y el general. De lunes a viernes, 18:30. Con Claro es tiempo de regalar sin límite. Esta Navidad, cámbiate un Amigo Kit con la mejor tecnología 4G a un precio increíble. Elige el modelo que más te guste y aprovecha todo lo que te trae tu nuevo Amigo Kit. Para que hables, mensajes, más Facebook y WhatsApp gratis. Y más megas, para que te conectes a Instagram, Snapchat o navegues donde quieras. Celebra con el prepago Claro, que te da más.
Regresamos con más información. Esta tarde, un bus de la cooperativa Pullman de Carchi cayó aproximadamente 60 metros por un barranco antes de llegar al peaje de Oyacoto, en la Panamericana Norte. Al momento se registran 5 personas fallecidas y 15 heridos. Según la información publicada en la página web del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, el automotor salió desde Tulcán y transportaba aproximadamente a 30 personas. El Cuerpo de Bomberos de Quito colabora con las labores de rescate y estabilización de heridos. Y Henry Acosta, considerado como el principal facilitador del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, fue invitado principal del conversatorio denominado Paz, Justicia y Derechos Humanos, evento organizado por la Fiscalía Ecuatoriana y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Durante el tiempo que duraron las conversaciones que se realizaron en Cuba, Acosta fue el nexo entre el presidente Juan Manuel Santos y Timón León Jiménez, jefe máximo del grupo guerrillero. En su visita a Quito, Acosta comentó cómo fue este proceso para finalizar un conflicto armado que duró más de 40 años en su país. Voy a decir una cosa que es la primera vez que lo digo en un medio de comunicación. Se analizaron 32 países para buscar en qué países se hacían los diálogos. Y se terminó escogiendo entre Venezuela y Cuba. En Venezuela pues era el país que proponían las FARC, pero era pues muy vecino. Cuba era como más neutral y tenía una ventaja geográfica, era una isla. Entonces eso como que neutralizaba cualquier saboteo a los diálogos. Eso es más o menos así como iniciamos ambos procesos. Y en lo internacional ya fue sepultada la niña Juliana Zambolí, quien fue violada y también asesinada. Además, 13 muertos deja un accidente de bus en Bolivia. Más en el siguiente resumen. En medio de banderas blancas fue recibida por una multitud en el caserío Los Milagros del departamento del Cauca el cuerpo sin vida de Juliana Zamboni, la niña indígena de 7 años que fue secuestrada, violada, torturada y asesinada. Horas después fue enterrada. Familiares y amigos reclaman justicia para que el caso no sea archivado y que el culpable, Rafael Uribe Noguera, no quede libre. Un pedido de impeachment contra el presidente interino de Brasil, Michel Temer, fue presentado a la Cámara de Diputados. Los representantes de movimientos sociales indican que el pedido es por incurrir en el delito de tráfico de influencias. El texto, que lleva la rúbrica de 19 personas, asegura que Temer se valió de su cargo para patrocinar intereses particulares. 13 personas murieron y 10 resultaron heridas cuando un autobús cayó en un barranco en Bolivia. El vehículo había dejado Iquique en Chile y se dirigía a Cochabamba, cuando golpeó un camión en la carretera y se estrelló contra una barrera. El accidente ocurrió en Yabani, un área rural a 200 kilómetros al suroeste de La Paz. Los preparativos para la posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, están en marcha en los exteriores del Capitolio en los Estados Unidos. Los trabajadores construyen un gran complejo de plataformas y gradas donde Trump tomará el juramento del cargo el 20 de enero. La sede será para unas 1.600 personas. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Bien, momento de despedir este informativo. Recuerden, a las 9 de la noche, más noticias. Gracias por su compañía. Pasen bien.